¿Qué tal, estimados colegas? Estamos con el enorme placer y honor de estar aquí junto con el maestro Leonardo Moreno Holman, quien ha venido desde Chile para dictar en uno de los talleres importantes que LP Pasión por el Derecho siempre organiza. Y que en esta oportunidad pues vamos a conversar acerca de las técnicas de litigación oral sobre cuestiones críticas y actuales respecto de estas y su ejecución en nuestro modelo procesal penal peruano. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor, quisiéramos comenzar con esta entrevista preguntándole acerca de la historia de estas técnicas de litigación oral. ¿Por qué Latinoamérica ha adoptado este modelo de juzgamiento que podríamos decir que viene de este modelo norteamericano, ¿no? Las trial skills? ¿Cuál ha sido la razón de que el legislador latinoamericano haya decidido adoptar este modelo de juzgamiento y qué tan importante fue Puerto Rico en la enseñanza en los primeros años de la reforma? A ver, yo creo que lo primero que tiene que tener en consideración las personas que nos escuchan, que nos ven, es que los sistemas de justicia en Latinoamérica en los años 90 entraron en crisis. Es decir, eran sistemas lentos en que un proceso penal podía durar muchísimos años, eran procesos ineficientes en términos probatorios y de alguna manera se empezó a visualizar que la práctica de la litigación escrita, ¿no? Y de esta relación a veces con un juez que era el que realizaba la investigación, porque en la mayoría de los países no teníamos fiscales o instructores, o los fiscales e instructores estaban más bien al servicio de la actividad o de las decisiones de los jueces a cargo del proceso. Se visualizó la posibilidad de cambiar el paradigma de cómo establecer la verdad. Y bajo ese criterio lo que se hizo es traer al mundo judicial algo que es más o menos obvio también para todos, ¿no? Que normalmente cuando nosotros tenemos una disputa, lo que hacemos es discutir, ¿no? Y cuando discutimos ordinariamente lo hacemos verbalmente, de manera oral, ¿no? Y entonces aparece esta idea, copiando por supuesto el modelo norteamericano, de cómo traer el debate en las audiencias preliminares y en el juicio. No en todos los países, ¿cierto?, se avanzó tan rápido con las audiencias preliminares, pero la idea era cómo trasladamos que todos los debates que se realicen dentro del proceso penal se hagan primero en presencia del juez. ¿Para qué? Para superar una mala práctica que teníamos en Latinoamérica, que los jueces delegaban en funcionarios subalternos el conocimiento de las causas. Los jueces, básicamente, algunos de ellos redactaban la sentencia, o otros ni siquiera eso, sino que básicamente firmaban las decisiones, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para generar un modelo donde el debate argumentativo en la audiencia preliminar y probatorio en la audiencia de juicio se realizara de verdad ante el juzgador? Segundo, si ese debate se iba a realizar ante el juzgador, entonces había que separar muy fuertemente lo que eran los actos de la investigación, que se transforman en actos preparatorios, enfocados en la decisión del fiscal de decidir si va a acusar o no a una persona, y los actos probatorios propiamente tales, que serían aquellos que tienen que realizarse de manera oral, pública, en condiciones de inmediación y con un ejercicio intenso del principio de contradicción en una audiencia oral, ¿no? Esto conlleva consecuencias que todavía no en Latinoamérica no las cumplimos. Yo creo que aquí ustedes tienen problemas con algunas de estas cosas, que es, si esto es verdad, entonces ningún acta, registro de que se haya generado la investigación debería ingresar como documento al juicio. Porque lo que importa en el juicio es potenciar el control sobre la información que los litigantes pretenden establecer. Y ahí es donde empieza a surgir de nuevo las técnicas de litigación y su importancia, ¿no? Un alegato de apertura porque estamos frente a un tribunal que no conoce de la investigación previa porque es un tribunal distinto de aquel que participó en la investigación. Una manera de presentar la prueba que debe basarse, primero, en el comportamiento leal de los litigantes, pero segundo, en esta idea de que yo tengo que proveer al tribunal de una información de la más alta calidad para que él pueda resolver, pero reduciendo las posibilidades de error, ¿verdad? Y eso supone entonces, por ejemplo, que si yo voy a hacer un examen directo,
no puede provenir la información de quien pregunta. La información tiene que venir necesariamente del testigo. Y entonces surge como una cosa obvia el que las preguntas sugestivas son objetables, ¿verdad? Tienes, por otro lado, que una vez que alguien presenta una versión, lo que usted tiene es cuál es la versión que se está presentando desde la perspectiva de quien presentó esa prueba. Y entonces, legítimamente, el contradictor tiene que tener derecho a intervenir ahora para eventualmente complementar la información con la que el tribunal va a resolver cuánto valor probatorio le asigna esa declaración. Aparece la lógica del contraexamen. Y por otro lado, como los abogados muchas veces tenemos la tendencia de opinar, emitir juicios o de alguna manera guiar a los testigos en el testimonio que queremos obtener, entonces aparece toda la lógica también de las objeciones. Entonces las técnicas de litigación son una consecuencia natural de haber definido como un modelo de generación de información el modelo de audiencias orales, ¿no? Y todo esto nos lleva a un último capítulo, que es decir, bueno, si lo que yo voy a hacer es presentar información de calidad para que el juez tome decisiones, entonces, ¿en qué contexto lo tengo que hacer? En un contexto complejo, una audiencia oral, contradictoria, continua, concentrada, en que además tengo al frente a un contradictor que puede debatir todo lo que yo estoy haciendo. Y entonces surge la idea de que en una audiencia, sea preliminar o la de juicio, usted no puede improvisar, usted tiene que preparar. Así y ahí es. empieza a surgir con mucha fuerza, ¿cierto?, esta idea de la teoría del caso. Yo, cuando voy a una audiencia, voy a cumplir un objetivo determinado y lo que hago en esa audiencia es ejecutar la técnica con el propósito de obtener ese objetivo, pero que ya está predefinido de antes. Para ponérselo en simple, y con esto termino, básicamente el trabajo más relevante de un abogado no es la audiencia. Eso es lo vistoso, lo que ve el tribunal, lo que ve la gente en la prensa, lo que ve la gente en una transmisión de una audiencia. El trabajo fundamental de un abogado es previo, es definir cuáles son los objetivos que yo pretendo alcanzar en una audiencia y el definir de qué manera voy a alcanzar esos objetivos. Y esa manera de alcanzar los objetivos es ejecutando correctamente lo que se denominan las técnicas de litigación. De acuerdo, nos acaba de mencionar que lo más importante es precisamente la preparación antes de la ejecución de estas técnicas. Al respecto, le puedo mencionar que en nuestro país todos los principios y los conceptos que usted nos ha mencionado ahora no han quedado del todo claros. La reforma procesal oral en materia penal en nuestro país todavía enfrenta inclusive hoy por hoy ciertas voces que critican ese modelo de las técnicas de litigación oral. El principal argumento de esas voces contrarias son pues que ese modelo proviene de algo que es extraño a nosotros, que es extranjero y que es norteamericano. Aunado a esto, también existen voces actuales que señalan que en realidad, siendo lo más importante, lo anterior a la preparación del juicio oral, pues estamos descuidando hoy por hoy la dogmática y la parte general y dándole un mayor realce o peso actual a las técnicas de litigación, a lo litigio oral, cuando en realidad debería ser lo más importante y siempre por encima de todo la parte general, la dogmática y el estudio de la teoría del delito, ¿no? Eso es como una falacia de falsa equivalencia, ¿no? En el sentido de darle mayor peso a uno u otro, siendo que el penalista debe estar formado en todo. Pero, ¿cuál es su apreciación? A ver, yo creo que esa es una opinión probablemente de personas que estaban acostumbradas a litigar en los litigios inquisitivos, escritos, y que por lo demás, y permítanme decirlo con dureza, es una mentira. Es decir, las técnicas de litigación, que si bien pueden comprenderse o entenderse como una receta, perdonen la palabra, una receta que nos dice cómo hacer algo correctamente, son indispensables para el desempeño en una audiencia oral, pero en ningún caso, yo creo que aquí está la falacia, y esto es falta de estudio, falta de comprensión de lo que es la teoría del caso. La falacia es que no es verdad que en las técnicas de litigación
en la preparación de un juicio, en la teoría del caso, las cuestiones dogmáticas sustantivas o las cuestiones adjetivas procesales, es decir, las normas legales no sean relevantes. De hecho, el segundo componente de una teoría del caso es la identificación correcta de la teoría jurídica. Bueno, ¿y qué es la teoría jurídica? Teoría general del delito, tipo penal específico, circunstancias modificatorias, reglas constitucionales, reglas de tratados internacionales que se refieren a cuestiones de debido proceso. Entonces, no es verdad que en la construcción de una teoría del caso, en esta preparación y en la ejecución posterior, no esté siempre presente la dogmática penal, la regulación normativa sustantiva o incluso la normativa adjetiva. Pero además, el primer capítulo de construcción de una teoría del caso nos obliga muchas veces a identificar los hechos de un caso, pero no solo a identificarlos para conocerlos, sino porque el técnico, el abogado que está construyendo esa teoría del caso, necesita identificar con claridad cuáles son los que se denominan hechos jurídicamente relevantes. Incluso en la doctrina más racionalista, Tarufo, por ejemplo, es lo que él denomina los hechos principales. Entonces, ¿estamos hablando de hechos? Sí, pero estamos hablando de aquellos hechos que permiten al juez identificar los presupuestos y elementos de una regla legal y que por lo tanto le permitan aplicar el derecho. Entonces, usted comprenderá que hacer una afirmación tan falaz como que aquí en técnicas de litigación es irrelevante el derecho sustantivo sería como decir que cuando uno litiga un caso no está buscando que en definitiva el tribunal tome una decisión jurídica. A ver, no es lo mismo que yo esté conversando con usted aquí y que podamos tener opiniones y nuestras opiniones no tengan que tener un basamento técnico, ¿no? Pueden ser una opinión, un juicio, un prejuicio. Pero en un juicio oral o en una audiencia oral, usted tiene que entregarle al tribunal lo que él no conoce. Él conoce las reglas legales. Lo que el tribunal no conoce son las particularidades y los componentes de hecho de este caso que le permiten a él decidir fundadamente si estos aspectos fácticos se subsumen o no en las reglas legales aplicables. Y si eso ocurre, eso es lo que me habilita a mí para pedirle las consecuencias jurídicas que deriva de esa subsunción. Entonces, usted comprenderá que de verdad es un poco molesto ese tener que estar contestando cada vez que uno viene a Perú este tipo de observaciones que carecen de verdad de toda veracidad. Esto es porque es gente que no le gusta el modelo acusatorio adversarial, y por eso algunos hablan del modelo con tintes adversariales, y que eso los lleva a descalificar sin conocimiento de lo que son las técnicas de litigación, su sentido estratégico y cómo ellas incorporan, por supuesto, los componentes jurídicos y lo llevan a descalificar, ¿cierto? Sin a mí me parece, un mayor análisis y un análisis más serio. Les insisto, yo creo que lo que determina esto es que uno no va a una audiencia a contarle algo a un juez sin ningún objetivo. Uno va a una audiencia a contarle a un juez algo para que ese juez determine si se cumplió un estándar legal, si se cumplieron los requisitos que la ley establece, si se configuran los elementos típicos del delito, ¿verdad? Y eso es lo que me habilita luego a decirle a este juez, bueno, como consecuencia de que yo le probé estos hechos que se subsumen o no en una determinada regla, usted establezca la consecuencia jurídica necesaria. Condene, absuelva, recalifique, etc. Correcto, doctor. Estas opiniones fundadas en desconocimiento se dan pues a raíz de otro gran problema que actualmente existe en nuestro país. La reforma procesal oral en materia penal, el Código Procesal Penal del 2004, no estuvo acompañado de unas políticas para capacitar a los docentes universitarios en materia de técnicas de litigación oral o de litigio oral que no es exclusivo de los penalistas, ¿no? Civil, laboral, hoy por hoy, audiencias orales existen de ese tipo. Todos tenemos que preparar teoría del caso, estrategias de defensa, todos interrogamos, todos hacemos alegatos. En ese sentido, nos hemos quedado estancados en ese avance del cómo enseñar, cómo hacer que las siguientes generaciones entiendan esos alcances y conceptos que usted nos señala hoy por hoy. Entonces, podemos afirmar que muchas facultades de derecho en nuestro país carecen de un curso de litigación oral
en pregrado. Usted que enseña pregrado, técnicas de litigación oral, ¿considera que es importante o es una herramienta, es una política correcta o acertada proponer que sí existan cursos de litigación oral en universidades? ¿Qué alcance debería de darse en pregrado y qué cosa debería de llevarse al posgrado? A ver, yo coincido con usted. Yo creo que uno de los grandes problemas de la instalación de la reforma es que estábamos preocupados de modificar estructuralmente nuestro sistema de justicia. Entonces, básicamente, nuestras preocupaciones fundamentales en Latinoamérica fue crear la institucionalidad, crear al juez de control de la investigación, distinguirlo del juez de juicio, crear en muchos países un organismo a cargo de la investigación que era el Ministerio Público, crear o fortalecer los sistemas de defensa pública, porque la lógica acusatoria y adversarial impone que tienen que ser adversarios equivalentes, ¿verdad?, los que intervienen en las audiencias. Y entonces tuvimos, yo diría, varios problemas. Primer problema, probablemente nos preocupamos mucho de que los técnicos, los abogados, comprendiéramos las lógicas del sistema. Pero dejamos de lado la ciudadanía, o le hicimos promesas que requerían un poco más de explicación, ¿no? Las cosas van a cambiar, ahora los juicios van a ser rápidos, ahora usted si denuncia siempre le van a investigar su denuncia, y uno dice, pero si eso no es cierto. Todos los mecanismos de los sistemas acusatorios tienen mecanismos de desestimación de denuncia. Entonces no es verdad, cuando usted le dice a una víctima, no se preocupe porque ahora todo lo que usted denuncia se va a investigar, eso no es verdad. En segundo lugar, tuvimos un problema que todavía persiste, ¿verdad?, con la formación del aparato auxiliar del sistema de justicia. Es decir, nos preocupamos de los jueces, nos preocupamos de los fiscales, nos preocupamos de los defensores. Pero el sistema opera, particularmente en el ámbito de la investigación, ¿cierto?, la recopilación de todos estos antecedentes para llegar a la decisión de acusar y luego sostener eso en juicio. Bueno, depende de organismos auxiliares. La policía. Nos preocupamos muy poco de formar y capacitar correctamente a la policía. La existencia a veces de servicios auxiliares de justicia, los servicios periciales, por ejemplo, con los que tiene que contar el Ministerio Público, muchas veces en Latinoamérica, en algunas partes eran inexistentes o en otros insuficientes. Y yo diría que eso también es un tema que hoy día ha ido arrastrando que la duración de los procesos se vaya extendiendo en el tiempo, porque no tenemos servicios periciales capaces de absorber esa carga de trabajo y de entregar resultados en un tiempo acotado. Y lo otro que nos ocurrió es que, claro, como nos estábamos preocupando básicamente de quiénes iban a ser operadores, las instituciones se preocuparon de capacitar a la gente que estaba ingresando a la institución, a los fiscales, a los defensores, y el mundo privado, ¿verdad?, quedó fuera de esto. Y esto fue una consecuencia muy compleja durante mucho tiempo. Es decir, que había una diferencia abismal entre la litigación institucional, es decir, aquella que realizaban los fiscales, los defensores penales públicos, de la litigación que hacían los abogados privados. ¿No? Con el tiempo ha ido subiendo un poco el nivel de los abogados privados. Y como consecuencia de esta falta de preocupación del abogado litigante externo, también trasuntó en que no nos dimos cuenta que cuando usted está cambiando un paradigma de cómo conocer las causas, entonces ese modelo empieza a impactar en todo el ámbito jurídico. En Latinoamérica hoy día tenemos juicios orales en materia penal, también los tenemos en materia laboral, también los tenemos en materia familiar y en algunos países estamos avanzando en materia comercial y en materia civil, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que necesitamos abogados distintos. Necesitamos gente que sea formada de una manera distinta. Y eso nos lleva a la idea que usted plantea de que es indispensable entonces incorporar en las mallas curriculares de las universidades cursos de litigación. Por supuesto, a aquellos que nos gusta el penal, nos gustaría que esos cursos de litigación sean en materia penal. Pero más que eso, tenemos que tener cursos donde se enseñen las técnicas de litigación para que luego ese estudiante cuando egrese las pueda aplicar en el ámbito en que él se desenvuelva, laboral, familiar, penal. Pero no es posible que las universidades estén desconectadas de la realidad. Es decir, que haya un conjunto muy grande, como dice usted, de universidades en Latinoamérica que no tienen cursos de técnicas de litigación. O sea, estamos sacando, permítame decirlo así, al mercado a abogados que no tienen las herramientas
para desenvolverse en el mundo en que tienen que ejercer profesionalmente, porque hoy día, cada día más, las audiencias son orales en todas las materias. Yo creo que hay que incorporar eso. Y por supuesto, siempre hay niveles mayores de sofisticación en materia probatoria, en materia de preparación de los casos, ya sea para audiencias preliminares o juicio, esta teoría del caso un poco más sofisticada, que requieren también probablemente un abordaje respecto de aquellos que ya tienen estos conocimientos básicos, ¿verdad?, sobre cómo perfeccionar, mejorar o investigar en Latinoamérica, respondiendo un poco a lo que usted decía, investigar en Latinoamérica, qué particularidades puede tener la litigación oral que vamos a ejercer en Latinoamérica, que nos permitiría distinguirnos o establecer ciertos puntos de comparación o de diferencia con la aplicación estricta del modelo norteamericano. Pero lo que es inaceptable, y yo lo he escuchado a veces aquí en Perú, también lo he escuchado a veces en México, esta idea, que de nuevo es una falacia, de decir, mire, nosotros no tenemos por qué aceptar el sistema acusatorio adversarial, porque el sistema acusatorio adversarial no es de nuestra tradición. Bueno, permítanme decirle que en Latinoamérica nunca tuvimos ninguna tradición, porque los modelos inquisitivos y neoinquisitivos eran modelos que provenían de los conquistadores españoles. Entonces no me vengan a decir que en Latinoamérica teníamos un sistema de justicia creado en torno a principios o ideas que reconocían nuestra idiosincrasia. Siempre hemos copiado, ¿cierto?, modelos externos. Bueno, aquí estamos copiando un modelo, un muy buen modelo, de nuevo, porque tampoco es que se nos ocurrió salir a, ¿cierto?, a pirquinear en el mercado y decir, bueno, traigámonos esto. No, es el modelo que ha demostrado ser más eficiente en la lógica de construir información de calidad, de reducir espacios de error judicial y de trasladar la lógica de la presentación de la información y de la calidad de la misma hacia los abogados, relegando, y permítame la palabra que acabo de usar, relegando al juez a su función natural. ¿Cuál es la función natural del juez? Resolver el conflicto. ¿En base a qué? A información que le proveen los litigantes y no información que él busca directamente, ¿no? Lo que pasa es que obviamente, históricamente, y aquí llama la atención, por ejemplo, la influencia española, ¿verdad? Claro. Que tengamos una influencia española donde, perdóneme, no vamos a decir que el sistema penal español, no, estoy pensando en los sistemas de juicio, es el más moderno o el más eficiente, es probablemente uno de los más retrógrados, ¿no? Con jueces instructores, etcétera. Entonces, en Latinoamérica somos muy abiertos a que vengan ideas foráneas, ¿verdad?, y las levantemos como algo que tiene un valor, que la pregunta que yo me haría, bueno, ¿y por qué los españoles, si consideran que estos modelos tienen tantos problemas? La pregunta es, ¿qué han hecho ellos para evolucionar con su propio sistema penal para también modernizarlo y mejorarlo, ¿no? O lo que quieren ellos es que nosotros abandonemos los sistemas acusatorios adversariales. ¿Para qué? ¿Para establecer un juez instructor? ¿Para copiar el modelo procesal penal español? Bueno, déjeme decirle que yo por lo menos no soy partidario ni me interesa ese modelo. Y usted lo ha dicho, es un tema también histórico, porque las técnicas de Norteamérica no se han creado en Norteamérica. Ese hecho histórico de la conquista de Norteamérica a manos de los anglosajones les llevó a que ellos adoptasen ese sistema de administración de justicia. El cross-examination es un modelo de juicio oral que ya se practicaba en Gran Bretaña por los anglosajones. Correcto. Nos acaba de mencionar usted también, doctor, respecto de el modelo o lo que se enseña en España, y otro de los problemas que tenemos nosotros acá, aunado a lo que ya estamos comentando, que es la falta de preparación y capacitación, es que también están ingresando algunas teorías propias de allá. Les cito, por ejemplo, la denominada Escuela de Girona, con los aportes que pretenden, de cierta forma, desestimar lo que ya se ha venido avanzando sobre técnicas de litigación oral. Sobre esto, doctor, ¿qué es lo que usted nos puede comentar? A ver, yo discrepo en mucho de la Escuela de Girona. Tampoco es que las cosas sean en blanco y negro, ¿verdad? Yo creo que hay un aporte sustantivo de la Escuela de Girona en elevar los estándares de la fundamentación judicial. Y efectivamente en Latinoamérica tenemos todavía problemas relevantes en torno a comprender qué significa la debida fundamentación de un fallo. ¿Qué significa hacerse cargo de toda la prueba rendida? ¿Qué significa el poder aceptar determinadas pruebas y desestimar otras? ¿Cómo se debe manifestar la expresión del razonamiento del juez, que como todos sabemos
el que un juez tenga que razonar y fundamentar es nuestra única garantía como ciudadanos de evitar la arbitrariedad judicial. O sea, la exigencia de la fundamentación es una garantía de debido proceso porque nos permite comprender las razones del juez y eventualmente evaluar la posibilidad de recurrir, ¿verdad?, de su decisión. Entonces a mí me parece que en eso la Escuela de Girona avanza y proporciona herramientas que son absolutamente razonables. Pero la Escuela de Girona no se queda ahí, sino que se entromete de manera más o menos fuerte también en la lógica de cómo se produce la información. Y probablemente ahí sí empezamos a tener diferencia, porque primero, ellos le atribuyen al juez un rol que no es el que uno quisiera en un modelo acusatorio adversarial para el juzgador. Para el juzgador, en un modelo adversarial, lo más relevante es garantizar su imparcialidad. Es decir, el juez que no conoce del caso no tiene comprometido un interés en ese caso. Los intereses están representados por los ministerios públicos, por los querellantes, por los defensores. Ellos representarán el interés de la sociedad, el de la víctima en particular o el de la persona objeto de la persecución. Entonces, esos intereses que están representados en la actividad de estos litigantes se encuentran o debaten en una audiencia oral, donde lo que importa es que el juez se mantenga en una posición equidistante de estos intereses y gestione correctamente esos intereses y el debate probatorio que esos intereses se van a generar en juicio. Cuando un juez, por ejemplo, pregunta, a mí me gustaría que los jueces no preguntaran, pero si un juez pregunta, entonces tiene que preguntar en un contexto que nos permita garantizar que el juez mantiene su imparcialidad e independencia frente al caso. ¿Qué se traduce eso? El juez solo puede hacer preguntas aclaratorias. Pero esto es ideológico, esto porque se nos ocurrió como una regla de nuevo copiada del modelo norteamericano. No, esto tiene que ver con que cuando el juez realiza una pregunta que va más allá de lo aclaratorio, es una pregunta investigativa, es decir, tenemos a un juez que está recabando la generación de información nueva que le va a permitir decidir, entonces ahí tenemos un problema, porque esa investigación, la carga de la prueba y la obligación de justificar su pretensión punitiva es del Ministerio Público. Y entonces, ¿por qué el juez se va a entrometer en esa tarea, eventualmente coadyuvando al Ministerio Público? Bueno, ahí está rompiendo su imparcialidad. También es importante que se entienda, porque yo creo que este también es un problema en Latinoamérica, que no es la misma exigencia de pasividad, como se ha llamado, para el juez de juicio que la actividad del juez de control de la investigación. El juez de control de la investigación, por el contrario, está allí para cautelar y preservar los derechos de los intervinientes e incluso de los terceros que se puedan ver involucrados en un proceso penal, ¿verdad? Y entonces ese juez, a diferencia del de juicio, es un juez activo. Es un juez que tiene que verificar en una audiencia que se han cumplido los requisitos legales para garantizar que se cumplió el estatuto legal de la detención, que tiene que verificar que se cumplen los presupuestos para la aplicación de una medida coercitiva como la prisión preventiva, que tiene que verificar la admisibilidad de una evidencia. Bueno, ese juez, al contrario del juez de la audiencia de juicio, este juez sí puede intervenir mucho más activa porque tiene una función de cautela judicial. Entonces, no tenemos que confundir al juez de la investigación con el juez de juicio, y en ese contexto de juez de juicio, como decía, un problema es los jueces no pueden intervenir más allá de la gestión de los intereses en conflicto, por lo tanto, no más que las preguntas aclaratorias. Segundo, los jueces no debieran tener facultades oficiosas probatorias, ¿no? Para usar un término que jurídicamente todos comprendemos, un juez no puede decretar medidas para mejor resolver, como puede pasar en materia civil, ¿verdad? Sino que un juez tiene que exigir, como dice Alberto Binder, que la acusación justifique su pretensión. Y si eso no se cumple, bueno, la regla legal lo que dice es que entonces el juez tiene que absolver. Entonces el juez no se puede entrometer en esto. El juez no tiene una responsabilidad en la acreditación de los presupuestos de la acusación fiscal. Probablemente aquí tenemos otro ripio, a propósito de los problemas que hablábamos antes. Es que las personas, el público, todavía no entiende esta idea de
qué implicancia o qué responsabilidades tiene el que se hayan dividido las funciones, ¿no? Y entonces tendemos normalmente a que si hay una decisión que no nos parece razonable o que consideramos que no está ajustada a la expectativa ciudadana, y cierto, cuidado con esa palabra expectativa ciudadana, porque los sistemas penales son contramayoritarios, es decir, son contraintuitivos, funcionan en protección de garantías, funcionan limitando la actividad punitiva del Estado. Entonces, bueno, muchas veces la gente no va a entender, pero tiene un sentido en el principio de la dignidad humana, de la libertad humana, ¿verdad? Que la gente no puede comprender. Pero en ese contexto, cuando un tribunal actúa, ¿verdad? Es muy importante que también delimitemos dónde tenemos que ir a buscar la responsabilidad. Es decir, si la audiencia se dio correctamente, la información se entregó y el juez, por ejemplo, resolvió que Leonardo Moreno no va a quedar en prisión preventiva, entonces no tenemos que ir sobre el juez, ¿no? Que es lo que ordinariamente hacemos. No, mire, un juez, no sé, descabellado, falta de criterio, acaba de dejar libre a Leonardo Moreno. La pregunta es, vamos a ver lo que hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público entregó todos los antecedentes que le permitían justificar los requisitos de la prisión preventiva, acreditó suficientemente el delito, acreditó suficientemente la participación, justificó una necesidad de cautela correctamente, ¿no? Porque normalmente usted siempre va contra el juez. Bueno, el juez, y esto es lo que los jueces no entienden, cuando usted establece un modelo acusatorio donde el juez no tiene un interés comprometido, usted libera al juez de la carga de hacerse responsable de la causa. El juez tiene una obligación: conocer en condiciones de inmediación, evaluar y resolver fundadamente. Pero los errores entonces podrían estar en una mala actuación del Ministerio Público, en una deficiente actuación de la defensa, no necesariamente en el juez. Lo que pasa es que todavía tenemos en la memoria, en el chip de muchos de nuestros jueces, el que ellos asocian los modelos más inquisitivos, más tradicionales, a poder. La idea de que yo resuelvo, yo intervengo, si los litigantes no hacen algo, no se preocupen, porque yo soy un juez racional, ¿verdad? Que puedo ir, intervenir y buscar la información que me falta. No, a mí me parece que los jueces deberían entender que cuando el sistema acusatorio adversarial le dice gestione, dirige la audiencia y resuelva, lo está liberando de tener que hacerse cargo de la falta de actividad investigativa o de una deficiente defensa. Pero eso implica entonces que cuando vayamos a buscar un responsable, miremos hacia la actuación del Ministerio Público, miremos hacia la actuación de la defensa, porque no necesariamente el juez, ¿cierto?, es el que se equivocó. Si al juez le faltó información porque las partes no se la proveyeron, entonces el problema son las partes, no es el juez. El juez tiene la obligación de resolver, ¿verdad? Y además, en el contexto de un juicio, ¿con qué tiene que resolver el juez? Solo con la información probatoria generada en la audiencia. Bueno, si la información probatoria generada en la audiencia es insuficiente, ¿qué queremos? ¿Que el juez busque lo que falta? ¿O que el juez funda una sentencia basada en especulaciones y no en pruebas? No, eso se llama arbitrariedad. Eso se llama arbitrariedad. Eso no es lo que queremos. Tiene usted razón. Además, no olvidar que estamos en un proceso oral penal, de tal manera que únicamente ingresar un documento y esperar que el juez, ¿no?, busque en los escritos es pues restarle al modelo procesal oral. Ahora bien, al respecto, usted también nos ha comentado acerca de la investigación y los roles, ¿no?, como lo son de los litigantes, y sobre el tema del fiscal, que ahora tocamos ese tema de la investigación. Actualmente estamos atravesando una suerte de modificaciones y problemas que están generándose en la práctica a raíz del legislativo del Congreso. Le puedo mencionar, por ejemplo, la modificatoria al allanamiento que se aplica para el tema de las organizaciones criminales. En buena cuenta, en nuestro país acaba de desaparecer lo que todos hemos visto en películas, que es la figura del efectivo policial rompiendo la puerta del domicilio para ingresar junto con el fiscal y encontrar las pruebas. Eso en nuestro país ya no se da más. Tiene que esperar a que llegue el abogado defensor para recién ingresar al domicilio, ¿no? Eso, doctor, ¿cuál es la opinión que le merece? Con todo el respeto que merece el pueblo peruano, eso es una idiotez. O sea, los actos investigativos del Ministerio Público destinados a corroborar
ciertas hipótesis de trabajo o obtener evidencia, suponen necesariamente que esos actos puedan ser eficaces, es decir, que puedan tener un resultado acorde al objetivo que pretendía el fiscal. Si nuestro problema es la eventual afectación de garantías individuales, bueno, todos nuestros códigos establecen entonces que en ese caso no basta la decisión del fiscal y la ayuda de la policía, sino que se requiere obtener una autorización judicial. Pero cumplido eso, entonces estamos en el ámbito de un debido proceso. No es necesario, no resulta razonable, no resulta proporcional y por el contrario puede ser totalmente contrario a la persecución penal eficaz, que a eso le añadamos un requisito propio de la audiencia, que es la presencia del contradictor. No, este es un acto investigativo administrativo. Un acto administrativo realizado por el Ministerio Público a quien le hemos conferido la facultad de dirigir la investigación. La limitación está en que, dado que va a afectar una garantía individual, tendrá que pedir una autorización judicial previa. Pero concedida esa autorización judicial previa, hay alguien que ya ponderó que ese acto es idóneo, necesario y proporcional. Y por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Ejecutarlo. ¿Podría haber un control ex post de la defensa? Por supuesto, porque se excedieron las facultades, porque se hizo en horarios que no son los habilitados para realizar esta diligencia. Pero en caso alguno puede significar que la policía llegue a un domicilio. Imagínense ustedes que nos están escuchando. La policía llega a un domicilio donde sabemos que hay tráfico de droga y probablemente se ha almacenado en ese lugar una cantidad importante de sustancias psicotrópicas, 10 kilos. Y la policía tenga que golpear, ¿verdad? Y la persona le dice, bueno, vengo a cumplir una orden de entrada y registro. Mire, no puede entrar porque no ha llegado mi abogado. Ah, pues mire, disculpe. Entonces me voy a quedar afuera, llame por favor a su abogado y mientras tanto voy a esperar. Bueno, ¿qué es lo que haría no un delincuente, no un narcotraficante, no un integrante de una organización criminal? ¿Qué haría cualquier persona en ese contexto? Bueno, entrar a su casa de nuevo, ir a buscar los contenedores de esa droga, dirigirse al baño, tirarlos por el water y tirar la cadena. Entonces cuando llegue mi abogado y ahora sí se puede realizar este acto investigativo, bueno, no van a encontrar nada. O tomo el arma, ¿verdad? Y me voy al patio de mi casa y la lanzo, ojalá, a un domicilio lejano. Es decir, esto lo único que hace es entorpecer la persecución penal, obedece, a mi juicio, a intereses difíciles de comprender. O sea, me parece increíble que esto haya sido aprobado por un parlamento, ¿verdad? Y por otra parte, lo que nos genera para el ciudadano de a pie, para el ciudadano de la calle, es la percepción de que el sistema de persecución penal, lejos de buscar ser más eficiente en la persecución del delito, está, perdóneme decirlo también así, renunciando a ejercer esa persecución. Y eso es inaceptable. Hoy día los temas de seguridad pública en toda Latinoamérica son unos temas que son centrales para la ciudadanía. De acuerdo, doctor. Además de esto, le puedo mencionar el problema actual que se ha generado a raíz de otra modificación legislativa y que ha hecho realzar nuevamente una disputa institucional y además bastante vieja, y nos referimos al tema de la conducción de la investigación y lo que ha puesto a enfrentarse a la institucionalidad del Ministerio Público y la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú respecto de quién debe de dirigir. En este set se ha tenido un debate donde ha venido un fiscal, un efectivo policial, ¿no? Y ellos, representando las voces de sus instituciones, dicen, pues, por ejemplo, ¿no?, que los fiscales no están preparados o no están formados en criminalística, ciencias policiales e investigación policial. Del otro lado, los fiscales señalan, respecto de los policías, que estos pues no están debidamente formados en derecho penal. En ese sentido, ¿cómo van a ir y conducir una investigación con la ausencia del fiscal yendo a buscar, pero buscar qué? Cuando no se tiene en sí una debida formación para tipificar los hechos que están teniendo conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la opinión que le merece esto, doctor? A mí me parece que en general, sin perjuicio que hay modelos en el mundo diferentes, como el alemán u otro, que la regla general, generalísima, y yo creo que esa regla general
debiera aplicarse sin duda a Latinoamérica por nuestras experiencias históricas, políticas, pero también porque los niveles de profesionalización técnica de la policía no son equivalentes a los de algunas policías de Norteamérica o de policías europeas, ¿verdad? A mí me parece que en la división de roles, la dirección de la investigación siempre tiene que estar en manos del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el organismo técnico que tiene que determinar cuáles son las diligencias razonables de realizar en el contexto de la definición de la figura típica, ¿cierto?, que está investigando, ¿no? En esa labor es auxiliado, en términos prácticos, concretos, por la policía, que es la que muchas veces realiza muchos de estos actos investigativos sin perjuicio del derecho del fiscal de realizarlos también él de manera directa. Entonces, a mí me parece que ese es el modelo. Trasladar la dirección, ya no es la ejecución de los actos investigativos, sino que trasladar la dirección de la investigación a la policía, a mí me parece que es un error. Me parece que es un error, bueno, precisamente porque la definición de los objetivos que tiene que alcanzar esa investigación es algo que corresponde al técnico, al abogado, no a alguien solo porque tiene experiencia realizando actos investigativos. Precisamente este director gestiona, organiza, dirige y muchas veces quien ejecuta, claro, el que tiene más experiencia práctica, que han estado en la calle, etcétera, y eso es razonable, ¿verdad? Pero no puede ser que la policía que carece de los conocimientos, y esto es así, la policía es policía, puede saber investigar, puede saber de generar redes de contacto para obtener información, para hacer eficientes sus investigaciones, puede integrar brigadas especializadas en determinados tipos de delitos, pero la policía no es un abogado, ¿no? La policía no es un abogado. Y yo añadiría a esto algo que me parece un poco más riesgoso, ¿no? No estoy diciendo que esté pasando aquí, pero se abre una puerta para algo que es riesgoso. Que es que cuando usted traslada la investigación desde el Ministerio Público, que tiene los deberes de objetividad, los deberes de cumplir estrictamente el principio de legalidad y objetividad, que está sujeto a un conjunto de responsabilidades internas administrativas por el ejercicio de su función, y usted ahora lo traslada todo esto a la policía, lo que usted está abriendo, esta es mi impresión, es una puerta para la entrada de la corrupción. Aquí hay un riesgo altísimo que terminemos entonces con las organizaciones criminales interviniendo las policías, ¿cierto? Y entregando prebendas, dádivas a esta policía o sus directivos para que ciertas investigaciones no avancen. Y a mí me parece que en el contexto latinoamericano, en el contexto peruano, que es más o menos similar al chileno, en que la presencia de organizaciones criminales relevantes está cada día más presente, en que tenemos el Tren de Aragua y otras organizaciones de transnacionales, ¿verdad?, que están interviniendo en nuestros países, esto es de verdad muy, muy riesgoso. De acuerdo, doctor. Sí, y en mi experiencia, ¿no?, los casos que asumo, cada vez que me encuentro en la comisaría y hay un tema de duda que el efectivo policial no sabe cómo proceder, tiene que llamar al fiscal. Le pregunta inclusive hasta para hacer su primer documento, que es la recepción de la denuncia, no entiende bien la tipificación, le llama y le consulta y le tiene que estar ahí explicando. Entonces también nos resulta raro desde este lado cómo pueden asumir la investigación. Bien, doctor, nos ha quedado sumamente corto el tiempo. Ahora seguramente ya va a continuar su recorrido por aquí en nuestro país y va a retornar a Chile y esperamos nuevamente tenerlo aquí en LP Pasión por el Derecho. Ha sido un enorme gusto y honor, sobre todo, tenerlo aquí con LP. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Yo creo que las reformas procesales penales son un sistema en permanente evolución y por lo tanto es muy importante que instituciones como esta permanentemente estén reflexionando sobre lo que estamos haciendo, tratando de influir en mejorar, ¿cierto?, la formación, la capacitación sobre las personas, pero también lo que hemos hecho un poco hoy día, que es poner los temas,
¿cierto?, que están debatiéndose como políticas públicas y enjuiciarlos críticamente. Es decir, no tenemos por qué necesariamente los que estamos en el mundo más técnico de la reforma procesal penal tener que compartir muchas veces reformas que tienen orientaciones políticas o claras a veces y otras no tan claras, ¿verdad?, y que entorpecen o afectan la forma en que debería operar un sistema de justicia en un Estado democrático de derecho.